¿Oyeron? Entonces, ustedes lo realizan porque cuando ya tengan claridad de las generalidades, ¿qué viene ahora? Las enfermedades virales. Entonces ya ahí por grupo, ahí sí vamos a hacer exposición. ¿Cuáles son las exposiciones? Digamos que al grupo 1 le toque explicar dengue, zika, chikungunya, al otro le toque VIH, al otro le toque el virus del papiloma humano. Ya las enfermedades virales son grupales, pero en exposición. Ahora todo es como retroalimentación, hacemos la clase como una mesa redonda, un debate. Cada uno tiene que participar. Quien no participe no tiene nota. ¿Listo? Entonces, ese es el fin de hacer un taller antes de que yo vaya a hacer la introducción del tema. Después, sí, ustedes van a socializar con las enfermedades virales. ¿Preguntas? Niños. Profe, lo que usted estaba preguntando, las preguntas que iban a salir, que usted dijo virus monocatenario, no sé qué, entonces, ¿puede repetir eso, por favor, que no le logré anotar todo lo que usted dijo? No, Melanie, eso está en el archivo. Ah, ok, perfecto. Revisen, por favor, todo eso está detalladito en el archivo. Bueno, Gina, Camilo, Diofer, Andrea, Sergio. ¿A quién le asigno para que cuelgue la tarea? Vayan definiendo cada grupo para que no se demoren en la decisión. A Gina, ok. Valeria, Juan, José y Fabián. A José, profe. A José Guillermo. A José Guillermo. Natalia, María, Daniel, Henry, Juan Camilo. ¿A ninguno? Bueno, pasamos al grupo 2B. Yo, profe. ¿Quién es yo? Que no se me activó el micrófono, la lucecita. López, profe. Ok. Grupo 2B. Karen, María Rumbo, Matthew, Harold. Profe, a mí, a María Rumbo. María Rumbo. Catalina, Joel, José, Adrián y Erika. Profe, a Erika. Andri, Yowar, Yurani, Shakira y Joana. Shakira. Shakira, profe. Shakira. Joana, yo no sé cómo hacer contigo, tú sí tienes inasistencia, no sé cómo, no sé qué porcentaje la universidad tiene en cuenta ahí. Bueno, tú mandaste excusa hospitalaria, incapacidad, Joana. No, profesora, porque fue que yo estuve hospitalizada y luego estuve tratada aquí en mi casa. Entonces Claro, no te... porque es que cuando es así, tienen que mandar niños historia clínica y todo. ¿Por qué? Porque la universidad desconoce del caso tuyo y las inasistencias que tienes, ¿oíste? Tienes, te voy a decir... ¿Cuántas inasistencias tengo en teoría? Yo sé que en laboratorio, pues obviamente porque no he asistido a los laboratorios, pero en la teoría... Profe, yo ahorita le escribí al chat de que No, eso acaba no de... importa. Ya va, Karen. Independientemente de esto, tienes 9 fallas. 9 días con un total de 18. Eso se suma junto porque es que nosotros no independizamos teoría del laboratorio. En cuanto a asistencia, no. Pero no entiendo por qué tantas fallas. Yo traté de entrar a todas las que he podido, incluso entré a unas que todavía no me sentía bien.
Mira, tiene falla del 4, el 5, el 6. Entraste el 11, no asististe el 12, ni el 13, ni el 14. Asististe el 18, el 19 no asististe, el 20 sí. Por eso, porque son las inasistencias a los laboratorios, pero yo tenía entendido que no era obligatoria las asistencias al laboratorio. Bueno, hasta donde yo sé, no me dijeron esa parte de que si era obligatorio o no. Pero bueno, hay que hablar de tu caso particular. Igual ahí están descargadas las listas de las asistencias. ¿Oíste, Joana? Sí, señora. Hay que mandar eso a la señora. Tienes que hablar con la señora. La señora Miriam. Miriam, sí, Miriam. Con la señora Miriam Contreras. Okay. Bueno, íbamos por. Ah, ya llegó Karen. Profe, sí, esto lo había escrito por el chat porque me conecté hace como 10 minutos ya que me estaba haciendo unos exámenes, entonces, ¿para qué? Ok. Bueno, María Alejandra, Andrea Romero, Aldemar, Luisa, María Alejandra Zuluaga y Rafael. Yo, profe. ¿Quién? No vi. Zuluaga. María Alejandra Zuluaga. Ok, listo pues. Entonces a ustedes les va a aparecer la tarea para entregar cuándo, a más tardar el martes a las 20, o sea a las 8. Ahí se pueden dividir, utilicen un solo tipo de letra, que cuando todos se mandan, entonces hay diversidad y una variedad de letras ahí que eso no tiene estética. ¿Oyeron? Bueno, vamos entonces a comenzar con lo de la resistencia. Espero que tengan. Sí. A la Luisa Rojano. Lo que pasa es que hoy me encontraba haciendo lo de la vacuna contra el COVID, la segunda dosis, entonces por eso no había podido entrar a clase. Bien. Bueno, ¿ya ven la diapositiva? Sí, profe. Listo. ¿Se acuerdan dónde están ubicadas las porinas, verdad? A nivel de la membrana externa. ¿De quién? ¿Dónde están las porinas? La gran negativa. Gran negativa. De la negativa. Muy bien. Mari, la participación por que ya no veo. Profe. María, nota. De la gram negativas. Profe, usted ayer en clase nos mandó a investigar una cosa. Eso era para mañana, ¿verdad? Me dijeron y que para mañana. Yo decía que hoy, pero me dijeron que para mañana en el laboratorio. Ah, bien. Sobre los mecanismos de resistencia natural. Usted nos dio usted nos dio unas bacterias. Por eso, mecanismo de resistencia natural de cada bacteria. Ah, sí, sí. Pero yo pensé que era solo buscar datos importantes de la bacteria. No, mecanismo de resistencia. Ahora que yo les esté dando la clase esta, entonces ya comprenderán cuáles son cada uno de los mecanismos que puede presentar una bacteria de acuerdo a si es un cierre de porina, si tiene bombas de expulsión, si modificación en el sitio blanco. ¿Listo? Bueno, todo esto, niños, lo de cierre de porina y la bomba de expulsión están codificados por genes. Es decir, que no es capricho de la bacteria en sí, sino que ella tiene alguien que le ordene o le manda, y eso es una codificación genética. Estas muchas veces pueden ser, como lo vimos ayer o en la clase anterior, que es intrínseca. ¿Qué es intrínseco? ¿Qué es intrínseco aquí, niños? Esto Que lo vimos nacen con ella, profe. Que nacen con ella. Nacen no, porque ellas no nacen. Bueno, vienen dentro de su genética, su ADN. Están en
su parte cromosómica, ¿verdad? En sus cromosomas. Listo. Y la adquirida es la que sabemos que es a través de ¿qué? De los genes que son transmisibles por esos genes móviles. Genes Por saltarinos, los... Claro que son transmisibles. los tramposones, Ok. Tramponzones, plásmidos, cassette. virus sexual, Eso se llaman elementos Genéticos móviles. móviles. Ya esa parte la tienen clara, ¿verdad? El intercambio genético, que es por conjugación, generalmente, por transducción cuando se unen dos bacterias, o por transformación, que es a través de la... Perdón, transducción a través del bacteriófago. Listo. Entonces, ya recordando eso, ahora nos vamos a esta parte. Entonces, cuando ella cierra porinas o tiene bombas de expulsión, está codificado por genes. Cuando hay modificación en el sitio blanco, hay que tener en cuenta, por ejemplo, si determinado antibiótico actúa sobre cualquier sitio, vamos a poner un ejemplo de la polimixina E, que es sobre la membrana externa. Exclusivamente, ¿qué? Lípido A. Los carbapenémicos, no, perdón, carbapenémicos no lo vamos a puntualizar mucho. Los beta-lactámicos, estos van a actuar sobre el anillo beta-lactámico, el anillo lactámico que está dentro. ¿De dónde? ¿Dónde está el anillo beta-lactámico? ¿No se acuerdan? ¿Dónde estaría el anillo beta-lactámico? ¿Quién se acuerda? Eso no está en el espacio de las gram negativas, profe, en el espacio de la membrana externa con peptidoglicano. O sea, usted estaba preguntando en cuáles actúan sobre el anillo beta-lactámico. No, ¿dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? Vamos a tener claridad de algo. ¿Dónde está el anillo? ¿Sobre cuál va a actuar la beta-lactamasa? Que estas son las enzimas. Entonces, ¿dónde va a actuar ella? En la pared celular, profe. No sé. No. ¿Quién me dice? Profe, en los bactericidas. No, eso no es antibiótico, en la pared celular, es lo que yo tengo entendido, ¿no? Beta-lactámico y No. Miren aquí lo que les estoy Profe, ¿dónde va a explicando. actuar Este es el ese enzima? No, miren, espérense. Vamos a ubicar lo que creo que está enredado. Ya hablamos brevemente de esto, por eso lo voy a explicar bien. Entonces les pregunto, déjenme terminar la idea. La hidrólisis enzimática, que es el cuarto mecanismo de resistencia, ¿verdad? Hay un juego de enzimas que se llaman beta-lactamasas. Ellas van a actuar sobre un anillo beta-lactámico. Les pregunto, ¿dónde está ese anillo? No me digan que en la membrana de la bacteria. No, el antibiótico. ¿ah? Profe, si no estoy mal, La enzima. como la penicilina. No entiendo. Una sola persona. Una sola persona porque no entiendo. En el antibiótico. ¿Quién En los está hablando? antibióticos. Profe, en el En los antibiótico, yo antibióticos también como dije. la penicilina, como la En el penicilina, las cefalosporinas. En el antibiótico, el anillo, ¿quién me dijo de primero? Porque Gonzalo, lo dije yo. Diófer Gonzalo, Bueno, Profe, dimos se puede quitar el abanico. está la grabación ahí. ¿quién? Ah, sí, profe, yo dije que estaba en los bactericidas, en los antibióticos bactericidas. Profe, fui yo, Diófer Gonzalo. Óyeme, me van O sea, a volver loca. O sea, que Niños, no se levanten la mano y María Alejandra
les da la palabra, porque así ni ella ve quién participa, no sabemos a quién le vamos a dar la nota. Pero, O sea, profe, profe, el que que no se responde vale Entonces, que yo dime. diga que yo dije bactericida en los antibióticos bactericidas, no se vale así. No se vale porque es que el antibiótico bactericida pueden ser también los que actúan a nivel de la síntesis del ácido nucleico. No, del ácido nucleico. Porque precisamente esto es que ustedes tienen ruido. ¿Quién me estaba hablando ahora? Shakira, pero aquí donde estoy no hay ruido. El ruido está bien lejos. Sí, no, hay como niños, no sé, hablando. Ah, la niña. Bueno, Ay, pero eso es imposible de dejarlo. Ay, nada más en las mañanas la otra semana. Entonces, miren, esas hidrólisis enzimáticas, cuando ustedes escuchen de enzima, ¿dónde está la enzima? En la bacteria. Ella es la que crea el juego enzimático. Dentro de esas están las beta-lactamasas, que ellas actúan sobre el anillo beta-lactámico. ¿Dónde está el anillo beta-lactámico? En el antibiótico. ¿En cuál antibiótico? En los beta-lactámicos precisamente. ¿Cuáles son los beta-lactámicos? Recordemos cuáles son los beta-lactámicos. Como ¿Cuáles la son los beta-lactámicos? penicilina, la carbamazepina, las Penicilina, penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, carbapénicos, cefalosporinas de todas las carbapenémicos. generaciones, carbapenémicos y falta uno. Inhibidores de beta-lactamasa. No, esos no van ahí. Los monobactámicos. Monobactámicos. Los monobactámicos. Monobactámico, que es el Astreonam. ¿Ya? Es el único monobactámico que existe. Entonces, todos ellos son beta-lactámicos. ¿Qué hacen ellos? Hidrolizan, o sea, si ustedes le dan a un paciente que tiene un proceso infeccioso por una bacteria gram negativa, digamos. Entonces, ustedes ya saben que pueden darle tedio susceptible a la penicilina, ¿verdad? Pero resulta que esa bacteria ha creado un juego enzimático o tiene unas enzimas que te hidrolizan esa penicilina. Entonces destruyen el anillo beta-lactámico y el antibiótico pierde la actividad microbicida. Entonces, ¿qué pasa? Que no le hace ni cosquilla a la bacteria. Para eso crean ellas esas enzimas. Ahora nos vamos para otra cosa. Ya les quedó claro los 4 mecanismos, ¿verdad? Nos vamos acá para el cierre de porina. ¿En qué consiste ese cierre de porinas? Entonces, normalmente esas porinas que ya ustedes vieron allá en su membrana externa de las gram negativas, ellas son unos constituyentes proteicos. Esas porinas son proteínas. Se les dice que son... Alguien está activando el micrófono. Por favor, no lo active porque hace feedback con el mío. Transmembranales. Es decir, que atraviesan la membrana, ¿verdad? ¿Cuál membrana? La membrana externa. Entonces, esas porinas siempre van a estar ubicadas en este espacio. Los microorganismos que tienen unos genes específicos que se llaman genes, miren acá donde se los voy a escribir, OPR D mayúscula. Estos genes, perdón, van a estar o van a codificar o van a permitir que esta porina se cierre y haga esto. Miren aquí en esta imagen de acá, el antibiótico normalmente entra por la porina, ¿verdad? Esta es una bacteria que no tiene cierre de porina. Pero cuando tiene estos genes de resistencia en el cual permite el cierre, miren, hay un entrecruzamiento, hay una modificación estructural que impide el paso o la entrada del antibiótico. Entonces, esto es lo que se llama cierre de porinas. Pero no es que ella cierre por capricho, sino que está dominado por un gen que se llama OPRD. ¿Cómo demuestra uno estos genes? A través de una PCR, ya sea una PCR múltiple o una PCR en tiempo real o una PCR anidada. O sea, ya
la manera o cada una o la clasificación de la PCR que se utilice independientemente de cuántos genes querramos detectar en esa bacteria. Entonces, eso se hace es a través de una PCR molecular. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Hay unos antibióticos específicos que se ven afectados por ese cierre de porinas. Específicamente, un carbapenémico que se llama imipenem. Entonces, la tarea que yo les coloqué ayer, de que me digan, ay, profe, es que, por decirles algo, Klebsiella pneumoniae tiene unos genes de resistencia naturales o constitutivos, en donde ellos tienen unos genes de OPRD, en donde hay un cierre de porinas. Ya ustedes saben que a esa bacteria ustedes no la pueden tratar con un imipenem, porque bacteria que tenga el gen OPRD tiene cierre de porina. Y este imipenem, ni por mucho que ustedes le aumenten la dosificación, va a entrar. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Aumentarle la toxicidad al pobre paciente, a dañarle el riñón, a dañarle el hígado, a dañarle todo, y la bacteria campante y no se muere. ¿Les quedó claro ese cierre de porinas? Sí, profe, el Sí, señora. imipenem exactamente es así. O sea, yo sé Dime. que hola, el imipenem exactamente qué es lo que hace, o sea, no entendí bien eso. Yo sé, ya tengo claro la función de los genes OPRD y ya todo eso, pero el imipenem, ¿qué hace? No. ¿Qué es el imipenem, niño? ¿Quién me está preguntando? Profe, yo le respondo. No, pero ¿quién me está preguntando? Es un antibiótico. ¿Quién me pregunta? Que no entiende lo del Profe, imipenem. yo le pregunté, pero entonces usted me dice que ¿Pero quién como es? están Porque no sé quién cerradas, es. Melanie Salgado, si están, Ajá, mira. si están cerradas, ajá, por el Ujú. OPDR, entonces el imipenem no entra, es eso, ya. Ujú. Sí, Ok. pero tú me preguntaste que no entiendes qué hace el imipenem. O sea, que yo no entendía qué función iba a hacer el imipenem ahí. O sea, Ninguna, pero normalmente te pregunto, Melanie, particularmente, ¿qué es el imipenem? Para ver si estás orientada ahí un en esa parte. antibiótico, ¿Y qué hace ese antibiótico? combatir a la bacteria y todo eso. ¿Qué hace el imipenem, niños? ¿Dónde actúa el imipenem? Profe, él es un betalactámico, ataca la pared celular de la bacteria. Para delimitar Ataca ahí la la pared. Gram positivas. Ok, ataca pared celular. Oye, Melanie, o sea, independientemente, miren, Ujú. quiero que no se enreden. Los antibióticos los hablamos en la clase anterior por grupos donde iban a actuar, ¿verdad? Los carbapenémicos y todo eso que hablamos ahora actúan sobre pared. La dañan, ellos se unen sobre el... Niños, cierren micrófono, por favor, colabórenme. Ellos actúan sobre el punto de unión de la penicilina, que es el PVP, allá a nivel de la pared celular por donde se sintetiza el peptidoglucano. Independientemente de qué es lo que hacen ellos, los genes de resistencia ya es otra cosa. Sino que puntualmente les estoy hablando del imipenem porque él, como se ve afectado cuando la bacteria tiene un cierre de porinas, porque pierde la afinidad y el transporte hacia el interior de la bacteria, entonces por eso es que yo les digo, se ve afectado un antibiótico en específico que es el imipenem. Hay muchos, pero específicamente el imipenem es el que más se ve afectado por cierre de porinas. Entonces, retomo. Cuando ustedes demuestran este gen en alguna bacteria, ya ustedes saben que este antibiótico no se lo puedo dar ni por equivocación. ¿Oyeron? Listo. Sí, profe, gracias. Ok. Profe, Bueno, usted dijo ahora imipenem. nos vamos. Hola. ¿Alguien me pregunta algo? Sí, profe, usted dijo que el imipenem ataca directamente sobre qué. ¿Sobre qué, niños?
Celular. Pared celular. Pared celular. Pared celular. El internet se trabó. Metalatámico. Sí, ya sé que es metalatámico, gracias. Ok, entonces De nada. miren, normalmente cuando hay este gen o PRD, casi nunca se ven afectados otros beta-lactámicos, específicamente este. Bueno, ya quedamos listos y entendieron por qué se da el cierre de porina. Todo está codificado por unos genes que se llaman OPRD. Listo. Ahora nos vamos para las bombas de expulsión. Las bombas de expulsión no tienen que ver nada con las porinas. Aquí las porinas, mírenlo, están abierticas. Este juego, este canal, que son una serie de proteínas, va a estar perfectamente y el antibiótico entra, ¿verdad? Él entra ¿hacia dónde va? Hacia el espacio periplásmico. Pero existen aquí entonces otros genes de resistencia que son unos complejos que se llaman complejo MEX AB. Yo le digo los complejos mexicanos porque inician con esta prefijo MEX. Pueden ser AB, Hay una cantidad de juegos, más de 20 genes, que con todas las letras que ustedes quieran. Y combinaciones de letras. Entonces, este es un complejo MEX. Estos genes, cuando los tiene la bacteria, entonces, ¿qué hace? El antibiótico entra. Cuando llega al espacio periplásmico, ustedes saben que ellos se concentran ahí y luego se dirigen al sitio donde van a actuar. Llámese pared, llámese ácidos nucleicos o síntesis de proteína o de pronto sobre los metabolitos como el ácido fólico, que también lo alteran. Ellos al entrar se activan ese complejo mexicano y lo sacan. ¡Pum! ¿Hacia dónde? Hacia la parte externa de la bacteria. Es decir, esos complejos impiden que el antibiótico se concentre. Entonces se activan y lo sacan. Esto es lo que se llama bombas de eflujo. Eflujo. ¿Oyeron? Bombas. Entonces las bombas de expulsión o bombas de flujo se ven codificadas por un complejo MEX que lo que hace es impedir que el antibiótico se concentre, entonces lo saca y lo expulsa fuera de la membrana externa, es decir, al exterior de la bacteria. Entonces hay otro antibiótico que se ve afectado por este gen y es otro carbapenémico que se llama meropenem. ¿Listo? El imipenem se ve afectado por el cierre de porina y el meropenem por las bombas de expulsión o bombas de eflujo. Entonces, vamos a suponer que estas bolitas, el antibiótico que está representado aquí como B, sea precisamente el meropenem y este A, vamos a suponer que sea el imipenem o un trimetoprim-sulfa, una amicacina, cualquier otra cosa. Entonces el antibiótico entra, miren que la bolita, el que es un triangulito, se queda, porque él no se ve afectado por las bombas. Pero este sí, la bomba lo saca. Entonces, así sucesivamente ustedes se dan dando cuenta que dependiendo del grupo de genes que posea la bacteria, así se va a ver afectado cada antibiótico. ¿Les quedó claro? Profe, yo tengo una preguntas? pregunta. En el caso de la que vimos el cierre de porinas, dentro del grupo de los, por ejemplo, el imipenem, los carbapenémicos, que está el meropen, que está el doripenem, el ertapenem, en este grupo solamente se va afectado el imipenem por el cierre de porinas. Sí, solamente el imipenem. Solamente el imipenem. Ok. Sí. Listo. ¿Les quedó claro la bomba? Entonces, hay unas bacterias. Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias que tiene mayor juego de ¿cómo se dice? De maquinaria de resistencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, a veces tienen una sobreexpresión, tanto de MEX como de OPRD. Entonces, tiene cierre de porina, tiene bombas de flujo.
También tiene complejos enzimáticos, que eso es peor aún, te hidroliza casi todos los antibióticos. Entonces, miren que ya nos estamos quedando sin antibióticos por culpa de nosotros mismos. Y esto, todos estos cambios estructurales, bueno, ya la parte esta de los genomas, a veces se han demostrado que no solamente son constitutivos, sino que son también dados por los mecanismos o los genes saltarines. Entonces, de una bacteria a otra se van haciendo como enlazando o interponiendo genes en el cromosoma de las bacterias y van creando estos mecanismos. Bueno, ahora nos vamos para... Bueno, esta parte yo se la puse allá como en un cuadro, ¿verdad? Anterior. Aquí, por ejemplo, tengo los grupos, los que se ven o los antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteínas, sobre la subunidad 50S, están los macrólidos, todo esto. Esto se los coloqué en una diapositiva anterior. Entonces, esto es como un resumen para que vean cómo a través de un gráfico bacteriano. Membrana externa, betalactámicos, en ese grupo están las penicilinas, cefalosporina, carbapenems, monobatámicos y los glicopéptidos. Por la síntesis de los folatos o del ácido fólico está el trimetoprim sulfa. Las rifampicinas actúan sobre la RNA polimerasa y así. Todos estos son los antibióticos que actúan dependiendo del sitio donde va a actuar. Un ejemplo, niños, digamos en el cambio del sitio blanco, que creo que no les traje diapositiva de esta porque estas ya son las enzimas. En el sitio blanco, por ejemplo, ustedes se acuerdan de vamos a ver dónde está la membrana externa aquí. Aquí, en la gram negativa. Ustedes se acuerdan que yo les comenté muchas veces que la polimixina, que es el famoso colistin, actúa sobre el lipopolisacárido, ¿verdad? Específicamente lípido A. Este es para explicarles un ejemplo de un cambio conformacional en el sitio blanco. Entonces, normalmente esto se da por cargas, ¿verdad? El lípido A tiene una carga negativa. Entonces, normalmente la polimixina que es la famosa colistina o colistin, él tiene carga positiva, siempre. Entonces, hay algunas alteraciones que se pueden producir estructuralmente en el lípido A y esto es cambios en la carga. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Como ella sabe que la afinidad de la acción de la colistina sobre el lípido A es por cargas, porque se atraen, entonces viene y hace un cambio en su carga. ¿Cómo se dice, niño? ¿Carga qué? Ayúdenme la palabra. En su carga, por decirlo así, carga eléctrica será. No sé qué palabra utilizar ahí. Bueno, sí, profe, entonces, carga eléctrica. Ok, entonces el lípido A se pone positivo y de esta manera no hay afinidad y por lo tanto la colistina no actúa. Entonces esa carga neta que existe en el lípido A negativo, ella viene y lo cambia. ¿A través de quién? No es por capricho, a través de una enzima que es una PMRB quinasa. Entonces, la carga neta del lípido, que normalmente es negativo, esta enzima lo que lo hace es cambiarlo y lo pone positivo. Entonces, la polimixina no encuentra afinidad hacia ese lípido. Entonces, ese es un cambio conformacional que existe ahí. Y este es un mecanismo también de resistencia por el cambio a nivel del sitio blanco. ¿Les quedó claro? Más o menos. ¿Sí? Hola. Sí, profe, sí. Este cambio nada más se da a nivel de cargas. ¿Cómo, mija? ¿Cómo?
Este cambio que usted dice, el cambio de la estructura o del sitio blanco, nada más lo hace a nivel de cargas. A nivel de cargas. Sí. Es una, como en los antibióticos existe lo que podemos llamar, entre comillas, como una atracción electrostática. Entonces, entre antibióticos y el sitio blanco, entonces ellos hacen un cambio, pero ese cambio es a través de algunos genes enzimáticos, porque quinasa es una enzima. Listo. Bueno, por lo menos Escherichia coli tiene un gen de resistencia hacia la polimixina, que es un gen que se llama MCR-1. Eso lo tiene Escherichia coli. Entonces ya, si el gen se demuestra, ustedes tratan pacientes que tienen infecciones por Escherichia coli con polimixina. Si ustedes ven que hay fallo terapéutico, porque la colistina ya es la última opción terapéutica que hay. Listo, si no te sirvió penicilina, ni carbapenémico, ni cefalosporina, lo último es la polimixina ahí. Si no, ya nos toca agua bendita. Entonces, cuando ya la Escherichia coli no te responde a esta colistina ni a ninguno de los antibióticos anteriores mencionados, le demostramos el genoma a través de PCR y le detectamos posiblemente el gen MCR1, que es el que le da o se ha demostrado que es el responsable de la multiresistencia hacia la colistina. Bueno, Terminan en falla renal esos pacientes, profe. En falla renal porque es que la colistina se dejó de utilizar hace mucho tiempo, como desde los años 60. Porque No, ellos profe, aún se utiliza. Cuando, como usted lo dice, cuando el paciente es tratado y ya no encuentran más nada, todavía se utiliza. Pero se habla con el paciente del riesgo de falla renal por antibiótico-terapia. Sí, porque lo más probable es que termine dializándolo por el daño renal. Y muchas veces es irreversible. Entonces hay que ver también como que la enfermedad de base y toda la historia clínica del paciente, porque hay que ver el perjuicio versus beneficio. Si a mí me va a empeorar mi paciente, pues ahí deciden los familiares. Eso es algo muy, muy duro de decidir, ¿cierto? Bueno. Entonces aquí tenemos a las famosas BLE, que son las beta-lactamasas de espectro extendido. Ellas son enzimas que están mediados por genes plasmídicos. Es decir, que a través de aquel proceso de conjugación, una bacteria lo da a la otra a través de los plásmidos. Entonces, esto significa beta-lactamasas de espectro extendido. Ellas no son inducibles. Yo quiero que se graben esta frase. Porque hay unas enzimas, unos juegos enzimáticos que son inducibles. Y ya ahorita les voy a explicar qué significa esa palabra inducible. Hidrolizan los betalactámicos clásicos y nuevos. Es decir, cefalosporinas de tercera generación, los bonomatámicos, el imipenen, el meropenen y los aminoglucósidos. Entonces, si ustedes tienen una bacteria BLE, hay Escherichia coli BLE, hay Klebsiella pneumoniae BLE, miren, no le pueden colocar ninguno de estos antibióticos, ni cefalosporina, ni nada, porque todo eso es un fracaso terapéutico. Entonces, esto, cuando ustedes vean que hay persistencia de muchos procesos infecciosos y no ceden, hay que mandarle a hacer determinación genética. Si tienen esto, listo. Ya que nos faltaría aquí, polimixina, solamente. Ahora, falta ver que esa bacteria tan de mala es ese paciente que también tenga el gen de resistencia a MCR1, que es el de la colistina. Entonces ya ahí sí no hay nada que hacer. ¿Listo? Es inhibida por inhibidores. Estos inhibidores ya se los voy a explicar. Franca resistencia al ceftazidime. Es decir, si yo tengo una bacteria BLE, yo nunca le puedo hacer un antibiograma y colocarle en el juego de antibiograma, lo que hicimos ayer, de colocar los antibióticos, un ceftazidime, porque ese ceftazidime siempre me va a dar R. Entonces no hay razón de ser, por eso es que uno tiene que conocer previamente cómo es el comportamiento de las bacterias frente a los antibióticos. Listo, por eso es que les puse el ejercicio ese de que me busquen cuáles son los mecanismos de resistencia naturales
Y ya pues los que son inducidos, ya eso sí hay que averiguarlo por PCR molecular. Bueno, ahora nos vamos para las carbapenemasas. Las carbapenemasas, entonces hay dos grupos grandes. Estas son las que Profe, hidrolizan. Dime. ¿se puede atrasar un momentico y le tomo foto a la diapositiva? Qué pena. Esa. Gracias. Sí, señora, ya. Ok. Miércoles. Bueno, estas carbapenemasas hay dos, ¿verdad? Unas que son carbapenemasas metalo y serino. ¿Qué quiere decir esto? Estos genes, esto que ven aquí, IM, BIM, SIM, GIM, estos son unos genes de resistencia que tienen las bacterias a través de enzimas. Ellas hidrolizan los carbapenems. Carbapenems, o sea, ya ustedes saben cuáles son los carbapenems. Entonces, esto requiere un anillo o algo de metalo, generalmente es un zinc, para que pueda actuar esa enzima, para que pueda hidrolizar el antibiótico. Entonces, dentro de esas metalo B está en este juego. Hay otro juego que es la serino del grupo A, del grupo C y del grupo D, que están los genes de resistencia NMC, A, KPC, estos son los más comunes en Barranquilla. KPC, las AMC, las IMI y las BIM. Estas son las más comunes que hay acá en Barranquilla, de los genes de resistencia que existen. Y el grupo D están las OXA. Esas son las que actúan o atacan a las oxacilinas. Especialmente los que se ven afectados más aquí son los pacientes que están colonizados por Staphylococcus aureus, porque esas enzimas OXA las tienen más esos microorganismos, el Staphylococcus aureus. Entonces, esas carbapenemasas cuando son metalo, ellos en su sitio o en su sitio activo requieren del zinc, si no, no pueden actuar. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos para la otra. Las inducibles. ¿Se acuerdan que acá les dije, quiero que se graben esta palabra, no inducibles? Estas que son inducibles, AMC, estas es cuando ustedes, ahí es donde juega un papel importante el médico. Cuando ustedes a diestra y siniestra dan algunos medicamentos sin razón de ser, es decir, ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas de bajo espectro, despiertan el monstruo que está dormido, que es esta. Porque ella induce o se despierta cuando ustedes someten al paciente a aplicarle algo que a veces ni lo necesita, entonces lo que están haciendo es un mal. Por eso es que yo les digo, niños, ojo con el tratamiento con antibiótico. Hay que utilizar el antibiótico lo menos posible, sino cuando en realidad lo amerita el paciente. Porque hay antibióticos que a veces uno no sabe o el médico desconoce y son antibióticos que despiertan estos monstruos. Entonces, ¿qué hacen estos monstruos? Las enzimas hidrolizan todo, van a hidrolizar todo. Entonces, estas cefalosporinasas son de origen cromosomal, es decir, si son de origen cromosomal, quiere decir que, ¿qué niños? ¿Qué quiere decir cromosomal? Que son intrínsecas, profe. Que son intrínsecas. Muy bien. ¿Quién me dijo? Yurani, profe. Muy bien, Yurani. Ya veo que te estás ubicando. Entonces, estas de origen cromosomal son intrínsecos. Eso nadie lo cambia. Es como los genes de nosotros. Genes de papá y de mamá. ¿Verdad? Entonces, estos genes cromosomales nadie los cambia. Pero ellos están dormidos. Ellos están latentes ahí en los cromosomas. Y no se despiertan, al menos que ustedes lo induzcan, lo despierten, lo estimulen, por decirlo así, al aplicar estos medicamentos. Ellos, la desventaja es que hidrolizan el astreonam, ¿verdad? Excepto las cefalosporinas de cuarta y los carbapenémicos. Por lo menos tenemos una opción terapéutica en el caso de las beta-lactamasas AMC. Entonces, miren esta mnemotemia que les voy a explicar. AMC
¿Quién lo tiene? A, de Aeromonas. Les voy a poner aquí al ladito las bacterias que tienen estas enzimas. M, de Morganella morgani. P, de Pseudomonas y de Proteus. C, de Citrobacter. Ahora último, miren que nada más estaba esta sigla, AM y la C minúscula. Pero ya ahora descubrieron otras bacterias que también tienen esas beta-lactamasas inducibles. Dentro de esas está la Hafnia. ¿Quién me falta? La Serratia. Serratia marcensis. AMCES. Y, perdón, me falta otra acá. Me falta el Enterobacter. Entonces ya voy a colocarles SP. ¿Oyeron? Porque casi son todas las especies de este mismo género. Entonces, quiere decir Enterobacter cloacae, Enterobacter aerógena, etcétera. No los voy a enredar con tantas especies ahora. Entonces, esta mnemotecnia, grábensela. ¿Qué significa la A, la M, la P, la C? Ahora, estas no están incluidas porque se descubrieron ahora último. Entonces, todas esas bacterias tienen esas beta-lactamasas inducibles. Entonces, ya saben, cuando ustedes tengan o les reporten alguno de estos microorganismos en algún fluido, no le vayan a colocar esto porque despiertan esos monstruos. ¿Listo? Ahora les voy a explicar quiénes son los inhibidores. Porque ustedes acá vieron que estas no son inhibidas por inhibidores, pero estas, ¿dónde están? Estas sí son inhibidas por inhibidores, mírenlo acá. Entonces ahora ustedes dirán, ¿qué son esos inhibidores? Aquí tienen los inhibidores beta-lactámicos. Entonces, ustedes solamente van a conocer y van a escuchar 3 inhibidores, que son el ácido clavulánico, el tazobactam y el sulbactam. Ustedes, Yurani, dime medicamentos que estén mezclados con esto. Aquí está por lo menos. Sulbactam, la piperacilina también está. Espérate ahí. Ampicilina. Este es pipertazo, ¿verdad? Piperacilina, tazobactam. Exacto. Ampicilina, amoxicilina también. Esa casi no la manejo. Bueno, ampicilina, sulbactam también hay. Amoxicilina. Y acá están amoxicilina, ácido clavulánico. Ácido clavulánico. ¿Listo? Entonces, ustedes van a ver que hay unos juegos. No me acuerdo, niñas, que si aquí también hay ampicilina, ácido clavulánico. No estoy segura. Vamos a poner como si estuviera ampicilina. No estoy segura si también hay una combinación de ampicilina, ácido clavulánico. Verifíquenmelo ustedes ahí, por favor, en el celular. Aquí el tazobactam sí sé que siempre está con la piperacilina, que es una penicilina. Piperacilina. ¿Verdad? La claritromicina. Okay. ¿Ah? Este es el famoso piperacilina. No, la claritromicina viene sola. No, esa no. La clarito viene sola. Bueno, no, yo lo que quiero que me verifiquen es la ampicilina con ácido clavulánico. No estoy segura de esa. Bueno, entonces, ¿qué les voy a explicar? Estos inhibidores beta-lactámicos no son antibióticos. ¿Oyeron? No son antibióticos. Ojo con eso. ¿Qué son ellos? Es con penicilina, profe. ¿Ah? Es con penicilina más ácido clavulánico. Penicilina. Bueno, la ampicilina es una penicilina. Penicilina, ácido clavulánico. Bueno, estos no son antibióticos. ¿Qué son ellos? Ellos inhiben la acción de la enzima. ¿Para qué? Para que pueda actuar el antibiótico. O sea que, ¿el qué va a hacer? A enmascarar la enzima que posiblemente tenga la bacteria y permite
que el antibiótico actúe. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Les quedó? Gina, Camilo, María Alejandra. Sí, señora. Ok. Los Camilo también les Sí, quedó profe. claro. Bueno, entonces, esto, cuando yo les pregunte cuáles son los inhibidores beta-lactámicos, me tienen que decir que son estos 3. ¿Listo? Y ellos lo que van es a bloquear o a enmascarar o a inactivar a la enzima para que pueda actuar el antibiótico. Estos tratamientos son intrahospitalarios. Yo no puedo mandar a un paciente para su casa con un pipertazo, ni una ampicilina subbaltán, ni nada de eso. Son de monitoreo. ¿Cómo es que se llama, niño? La bombita de Bomba de infusión, profe. bombas de infusión. Esa palabra sí se me olvida. No se me olvida toda esta cosa, se me olvida las bombas de infusión. Bombitas de infusión. Son medicamentos de vigilancia. ¿Preguntas hasta ahora? ¿O todo claro? Profe, yo tengo una duda, pero no es de este tema, es del pasado. Ajá. Ahora que usted menciona el nombre de BLE, el prefijo ese que dijo. Tuvimos el caso de un paciente que ingresó a la UCI por una sepsis urinaria. Él sufría de la próstata y le habían puesto una sonda vesical para que pudiera orinar. El paciente llegó con sintomatología de sepsis, con fiebre, con temperatura de 38, y el foco era urinario porque era lo único invasivo que tenía. Se le empezó a tratar, por lo general allá enseguida atacan con banco y con meropen, de guam. Cuando sale el hemocultivo que salió, tomaron por todos lados. Bueno, la Escherichia coli BLE salió en hemocultivo. El paciente terminó falleciendo por sepsis, le dio endocarditis. Ahora que yo me entero que eso no le servía al meropen, ¿cuál era la opción terapéutica para él en ese caso? Era una BLE. Sí. Bueno, si era una BLE, ustedes saben que las BLE son inhibidas por inhibidores. Mira la palabra. Inhibida por inhibidores. ¿Qué tenían que ponerle? Combinación de esto. Porque estos inhibidores, miren la palabra de acá, son inhibidas por inhibidores. Es decir, que toda bacteria que tenga BLE, ellas la enmascara un inhibidor beta-lactámico. Un surbactán, un tazobactán o un ácido clavulánico. Eso seguro no le pusieron, ¿verdad? No, por eso como le digo, o sea, le pusieron meropen y banco. No estaban haciendo nada. Porque Pero mira, porque no sabían el hemocultivo. O sea, el hemocultivo aún no había salido. Ese era el problema, que no estaban todavía el resultado de los cultivos. Igual como le digo, el paciente terminó falleciendo fue por la endocarditis, porque le dio endocarditis. De la misma sepsis que tenía, falleció fue por la endocarditis. Pero la endocarditis surgió y la sepsis surgió porque no hubo un tratamiento adecuado y oportuno. Es que no solamente es el tratamiento adecuado, sino la oportunidad. ¿Oyeron? Porque si yo sé lo que le voy a dar, pero se lo doy una semana después hasta que la EPS autorice, porque a veces a nivel hospitalario clínico se retardan los trámites y no sé qué, aunque a veces las clínicas toman autonomía. Pero ahí hubo falla en el tratamiento. Profe, en este caso, bueno, yo que estoy en la UCI, pues ahí el antibiótico siempre está. O sea, el que se necesite, a menos que sea de alto costo, por ejemplo, el colistin, el linezolid, son antibióticos más restringidos. El ertapenem también es un poco restringido, pero el resto de ahí para adelante no hay problema con los antibióticos. Pero nada, yo digo que él, como hizo usted, fue el principio de la oportunidad, como no se tenía el hemocultivo, porque eso no demora, eso no te lo dan a las 3 horas, sino que demora. Exacto. La falla fue esa. Y que él llegó, o sea, él llevaba su temperatura en su casa como 5 días y lo que le daban era acetaminofén, o sea, enmascaraban la temperatura y él se bañaba, pero nunca se bajaba la temperatura, nunca. Él falleció con fiebre. Y el foco fue una prostatitis.
Sí, El foco de, el o foco. sea, fue infección por la sonda, más que todo, por el manejo, como él estaba con sonda en su casa. No sé, yo digo que mal manejo de pronto de la sonda él, como él no tiene tampoco el conocimiento del foco urinario. Ay, sí, qué lástima. Bueno, cosas que suceden. Pero ya tú sabes, la profe José me enseñó que esa cosa se inhibe con lo beta-lactámico, ¿sí o no? Algo Sí, señora. aprendiste hoy, ¿verdad, Yurán? Bueno, Total, profe. entonces, ya tú sabes, Yurani, que entre otras cosas, las pacientes, las bacterias BLE no hay que tratarlos con ceftazidime. Tú sabes que ese es uno de los medicamentos que también se usa a nivel de UCI, a nivel intrahospitalario, el ceftazimide, que es uno de tercera generación. Bueno, entonces nos vamos ahora para las... Ya entendieron los inhibidores que no son antibióticos, ¿cierto? Bueno, esto es simplemente para que ustedes vean. Miren este grupo de bacterias. Las amarillas son unas bacterias no tienen mecanismo de resistencia. Las rojitas son las que tienen resistencia. Entonces, muchas veces cuando nosotros damos tratamientos inadecuados, ¿verdad? O tratamientos como en el caso del que Yuranis está mencionando, un antibiótico que no era el de elección, porque había que darle un tratamiento con inhibidor beta-lactámico. ¿Qué pasa aquí? Miren qué pasa ahí. ¿Qué pasa ahí según el dibujo ese? ¿Qué ven ahí, niños? Resistencia, profe. Resistencia aumenta, profesora. Profesora, aumenta la resistencia bacteriana. Aumenta como que la carga, profe. Quedan viables unas que otra amarillita, que de pronto sí le hizo efecto, pero como dentro de ese grupo, acuérdense que pueden haber cepas o poquita cantidad de bacterias que pueden estar ahí en el foco de infección, que son multiresistentes. Entonces, ¿qué hacen ellas? Se multiplican porque el antibiótico no les está haciendo ni cosquilla. Entonces, en esos casos lo que se hace es aumentar la resistencia. Y si son unas bacterias inducibles, como las que les estaba mencionando ahorita, entonces esas bacterias inducibles, si yo le coloqué, por ejemplo, dígame un antibiótico inducible de los que les mencioné. ¿Cuál, profe? Los inductores, los inhibidores. Los inductores. Lo que les mencioné ahorita de los inductores. Amoxicilina. ¿Cuál más? Ampicilina, cefalosporina. Ok. Mírenlos ahí. Ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas de bajo espectro. Esos son los inducibles. Entonces, es posible que estos despertaron esa poquita bacteria, lo que hicieron fue despertarle más su mecanismo de resistencia y ahí está. Ese es el resultado. Una población en aumento de bacterias multiresistentes. Ahora nos vamos a qué factores favorecen al aumento de la aparición de bacterias resistentes. Entonces, a nivel de clínica, esto es lo más grave, la automedicación. Nosotros no podemos sentirnos nada, aún nosotros estando ya en el gremio que entendemos las cosas, ustedes aprendieron hoy cosas que no van o que van a poner en práctica del no abuso ni el mal uso de los antibióticos. Entonces miren lo que pasa, la automedicación, la prescripción médica inadecuada. Miren, ustedes saben cuál es un mecanismo, un antibiótico inducible a nivel comunitario, la ciprofloxacina. ¿Quién no toma ciprofloxacina? Alguien se puede sentir algo enseguida, una ciprofloxacina. Y a nivel hospitalario es el imipenem. Ese también desperta monstruos. Entonces, esto
la automedicación y la prescripción inadecuada lo que hace es eso, a levantar los monstruos que están dormidos. En la agroindustria, nosotros que consumimos tantas carnes y cosas que son sometidas a muchas sustancias químicas, en los criaderos, por lo menos de los cerdos, están utilizando desafortunadamente la colistina para aumentar la producción de estos puerquitos, de estos cerditos. Entonces, esos cerdos, obviamente a nosotros consumirlo, es como si nosotros ya hubiéramos estado consumiendo también la colistina. Entonces llega un momento que nosotros mismos, como ya tenemos cierta concentración de colistina o de polimixina en nuestro cuerpo, también estamos dándole a esas bacterias, induciéndole a que generen cambio en el sitio conformacional del lípido A, sin querer. Entonces, a través de los alimentos y todas las cosas que nosotros consumimos, esto es una de las cosas que nos está llevando a cabo a la aparición de la multiresistencia bacteriana. Entonces, esto hay que frenarlo. ¿Pero cómo? No se puede. Está difícil. Entonces, la determinación de todos estos genes de resistencia, ustedes saben que la parte fenotípica solamente es decir, se llama Escherichia con el apellido coli, es decir, género y especie. Hacemos el antibiograma manual, que es el que hicimos ayer, vamos a ver cómo nos da mañana, para confirmar la susceptibilidad de esos microorganismos frente a cada uno de los antibióticos a que los sometimos ayer. Eso es lo fenotípico. Que yo diga, sí, es resistente a la gentamicina, pero es sensible al otro, eso es fenotípico. Genotípico es cuando ya me dan multiresistente, entonces yo le mando a hacer la parte de la genotipificación para demostrar los genes esos que yo les mencioné ahorita, las carbapenemasa, el KPC, BIM, IMP, NDM, GES, todos estos genes. Eso es con PCR solamente. ¿Listo? Esto se hace inicialmente una PCR, no sé si ustedes han hecho algún día una PCR. A partir de ahí, si no es una PCR en tiempo real quiere decir que yo voy haciendo y a través de un monitor enseguida se me reflejan los genes de resistencia, con la curva y todo. Pero si no es en tiempo real, yo hago una electroforesis en gel de agarosa. Y a través del corrido electroforético, entonces se me van a ver los marcadores de cada uno de esos genes. Entonces, después de eso, tengo que llevar el gel de agarosa a un monitor a una cabina, que eso me lo manda la señal a un monitor y ahí me da la imagen. Y a través de esa misma PCR yo confirmo género, especie y la parte de todos los genes estos de resistencia que les mencioné. Normalmente se debe hacer PCR en tiempo real, que es la que están haciendo para el COVID. Y la PCR múltiple quiere decir que no solamente me va a detectar un solo gen, sino varios a la vez. Todos estos genes me los detecta a la vez. Por eso es que es PCR múltiple. Individual es que nada más me detecta un solo gen, pero eso se pierde mucho tiempo detectando un solo gen. Uno hace y aprovecha y hace una anidada o una múltiple que me va a detectar varios genes. E incluso en la misma PCR yo puedo colocar para ver si es resistente a la colistina, el del MCR1, por ejemplo, ¿verdad? Genes de resistencia de estafilococos aureus, que es el MERC, y así. Entonces, todos los genes que yo quiera codificar o detectar a través de ese estudio. En la parte fenotípica, pues se utilizan en la mayoría de laboratorios, son estos equipos de Vitec, te detectan bacilos gram negativos, cocos gram positivos, anaerobios, aerobios. El único hongo que te detectan es el hongo levaduriforme Candida albicans. Está el equipo Fénix, también más o menos trabajan y tienen el mismo fundamento. Y a través de agares y medios de cultivos específicos. Estos son los equipos, ya ustedes conocen los agares con sus respectivos crecimientos bacterianos. Hay una parte
en donde no solamente te dicen es sensible o es resistente, sino te hacen la titulación. Es decir, que es como un antibiograma cuantitativo. Y eso se hace a través de una dilución, no en difusión en agar, como fue el que hicimos nosotros ayer, sino por dilución, pero eso es más engorroso y hay de mucho cuidado. Porque hay que diluir en tubitos, en serie de tubitos, hay que diluir el antibiótico y hay que diluir el inóculo de la bacteria. Después se lleva a un equipo, bueno, después de una incubación y todas estas cosas previas, hay que llevarlo a un equipo para que te dé la lectura por densidad óptica. Más o menos lo que yo le expliqué sobre el nefelómetro. ¿Listo? Y el test de difusión es el de Kirby-Bauer. Este es el método que nosotros hicimos ayer. Kirby-Bauer, que es el de difusión en agar. Con el agar Müller-Hinton. Ya, esto fue lo que les expliqué ayer, lo que hicimos. Todo esto fue lo que hicimos. Esta es la placa que se hace en la microdilución en pocitos. Esto se trabaja es con micropipetas o pipetas automáticas. Entonces, ¿qué es una concentración mínima inhibitoria? Miren aquí, la menor concentración de antimicrobiano o de antibiótico que inhibe el crecimiento de la bacteria después de 18 a 24 horas de incubación. Es decir, si yo hago una serie de tubos, ¿verdad? Aquí me da crecimiento, crecimiento, aquí ya no me crece, no me crece, no me crece. Entonces, aquí vamos a suponer que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero volviéndolo en miligramos, 7, 8. Entonces, esto significa que ya no hay crecimiento. Quiere decir que hasta aquí la bacteria creció. Esta dosis yo no se la puedo dar al paciente porque no le va a hacer nada. A partir de aquí, sí le voy a dar esta dosis porque ya ahí la bacteria muere. Menor concentración. Si es la menor concentración de antimicrobiano, yo le tengo que dar esta. Porque a partir de aquí el paciente, la bacteria no creció, ¿verdad? Yo no le puedo dar esta porque a pesar de que tampoco creció, ya esta concentración ya va a ser más tóxica para el paciente. Entonces, la idea es dar la mínima concentración inhibitoria de antibiótico que me mate la bacteria. ¿Sí le quedó claro? No oigo. Hola. Se fueron. No, profe, estamos aquí. Aquí estamos. No, profe, aquí estamos. No, Ajá, pero le pregunté. a mí sí no Le me quedó pregunté que... claro. ¿Podía volverme a explicar, por favor? Bueno, mire. Les decía, cuando es un antibiótico en dilución, ¿verdad? Nosotros hacemos una serie de juegos de tubos. Entonces, ahí que se va a poner antibiótico más bacteria. ¿Listo? Entonces, ustedes someten a todo lo que te diga el proceso para hacer. Al resultado final, todas estas crecieron. Aquí hay crecimiento bacteriano. Quiere decir que esta concentración de antibióticos yo no la debo dar porque ahí todavía la bacteria no muere. Pero ya a partir del tubo 6, que equivale a 6 miligramos, por decirles algo, 6 miligramos, 7 miligramos, estoy inventando miligramos, es para ponerles el ejemplo. Entonces, a partir de aquí ya la bacteria muere. Es cuando ustedes dicen, entonces yo le debo dar de trimetoprim sulfa 6 miligramos al paciente en cada 8 horas, por decirles cualquier cosa. ¿Qué les digo? ¿Qué les decía? A pesar de que no creció ni en el 6, ni en el 7, ni en el 8, hay médicos que dicen, entonces le voy a dar 8 para que mate la bacteria rápido. ¿Sí? O sea, le quiere dar una concentración mayor a la mínima. ¿Cuál es la idea? Dar la mínima concentración de antibiótico.
que mate la bacteria. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan la 8, aquí ya no hay crecimiento, quiere decir que ustedes le pueden dar 6 miligramos, 7 o 8 miligramos, pero ya esto es tóxico para el paciente. Mata la bacteria, pero le está dañando por otro lado el riñón al paciente. Entonces ustedes tienen que dar la mínima concentración que sea capaz de matar a la bacteria. ¿Sí? Profe, Ahora sí, María Alejandra. tengo una pregunta. Dime. Dime. No escucho. Profe, en el caso de lo que usted dijo ante la clase del miércoles, creo, que usted dijo que los pacientes con enfermedad renal que no están en fase dialítica, un antibiótico a dosis plena. Por ejemplo, yo entiendo ahora aquí que la concentración mínima para matar a la bacteria en un paciente que tenga sus riñones sanos, vamos a suponer que es vancomicina 1 gramo cada 12 horas, un ejemplo. Entonces, al paciente que tiene enfermedad renal crónica, si está en diálisis, se la ponen a dosis plena, pero si no es dialítico, ellos tratan de cuidarle el riñón para no llevarlo hasta la diálisis. Entonces, a ellos les dan la mitad, que es lo que uno dice dosis renal. O sea, entonces ya no le pondrían 1 gramo cada 12 horas como al resto, sino le ponen 500 cada 24, un ejemplo. La bacteria ahí como, entonces, esa ya no sería la concentración mínima, porque en la mayoría de personas se utiliza otra dosis. No. En ellos la bacteria que no le está demora más tiempo haciendo. Yurani, hay como interferencia. Creo que te entendí. Ahí no estás dando la concentración mínima inhibitoria. Entonces eso es desventaja también. ¿Qué crees que pasaría ahí, Yurani? Si tú no le estás dando la concentración. No se muere, según lo que dice Yurani, no le damos morir, la no dosis. sé. Obviamente va a ser, el tratamiento va a ser más extendido. Sí, va a ser más extendido. ¿O qué sucedería ahí? En desventaja, hablando de desventaja. Resistencia a la bacteria también, profe. Profe, le puede... ¿Cómo? riñón. Puede coger resistencia a la bacteria ahí. La bacteria puede coger resistencia ahí, porque ella le está dando una gabela de poca cantidad de concentración de antibiótico al que ella debe ser sometida. Entonces ella ahí va creando como decirlo así como coloquialmente, ella va creando fuerza por otro lado y puede generar y despertar sus genes de resistencia. Entonces tampoco es recomendable dar la menor cantidad, así como te estoy explicando, porque entonces no estamos haciendo nada. Listo, entonces van a quedar, es posible que se mueran una población, pero la otra población quede intacta. Y esa a la vez, acuérdense que el crecimiento de la bacteria es exponencial. Con una sola que esté, ahí te va otra vez. Listo, entonces ahí de pronto también hay falla, Yurani, falla terapéutica. Y mira el concepto de abajo, concentración bactericida mínima. La menor concentración capaz de reducir en un 99.9 la densidad de la población bacteriana. Pero esa concentración mínima también va de la manito con la concentración inhibitoria. ¿Listo? Entonces lo ideal es dar la menor concentración que sea capaz de matar a la bacteria. ¿Sí? ¿Y por qué no le damos, digamos, 8 miligramos, como el ejemplo que yo les estoy poniendo ahí todo loco? Porque ahí ya estamos dándole dosis tóxica. Está matando a la bacteria, pero entre menos antibióticos le demos al paciente es mejor. Acuérdense que hay unos que se metabolizan en riñón. Sí, hay unas que se metabolizan en riñón y hay falla renal. Hay unas que se metabolizan en hígado y produce hepatotoxicidad. Entonces, eso es lo que hay que cuidar ahí. Claro, porque entonces miren los puntos importantes. A un niño, Dime. por ejemplo, a un niño de 1 año usted no le puede dar, por ejemplo, albendazol, que son 10 miligramos, dosis única. A un niño de 1 año no le puede dar 20 miligramos porque te lo manden a UCI. Porque la dosis es 10. 10, exacto. Miren los puntos que tienen que tener en cuenta. Identificación correcta de la bacteria. Ya si tú sabes si tu bacteria es BLE o no es BLE, o tiene AMC, o tiene cierre de porina,
o tiene bombas de flujo. Entonces ya ustedes están conociendo ahí cuál es la posible resistencia natural que pueda tener esa bacteria, ¿verdad? Identificar ya las adquiridas si no las conocemos. Esas sí que había que investigarlas. Pero hay que identificarlas. Si tú ves que persiste el cuadro igual como si no le estuvieras dando nada de antibiótico al paciente, entonces ahí hay que identificar cuáles son las resistencias adquiridas y conocer la epidemiología local. ¿A qué me refiero a esto? Lo importante es que cada clínica, cada hospital conozca su perfil microbiológico. Es decir, por ejemplo, Yuranis, en la Clínica General del Norte está la doctora, ¿cómo se llama? La de micro, Adriana. La doctora Adriana, ya ella conoce cuál es su perfil de la clínica, es decir, allá de pronto está colonizando, por decirles algo, una Escherichia coli. Siempre está fastidiando por ahí en los quirófanos, en todo eso. Hay que saber cuál es el perfil microbiológico de cada clínica y de cada hospital. Y hay que conocer cuál es el perfil de susceptibilidad. Es decir, si yo sé que en mi clínica hay una pseudomonas, un acinetobacter, una Klebsiella pneumoniae de esas multiresistentes, a la vez yo tengo que saber cuál es el perfil de susceptibilidad. Porque si ya yo conozco eso, epidemiológicamente hablando, yo puedo instaurar, ahí sí me puedo someter a hacer algo empírico mientras que me llega el resultado. Porque si acaso es una bacteria gram negativa de estas multiresistentes, porque estas son las que tienen más maquinaria de resistencia, entonces yo salgo y coloco empíricamente el tratamiento que posiblemente puede haber éxito. Sin embargo, no me puedo quedar con eso solo. Yo tengo que conocer realmente cuál es el resultado individualmente de cada paciente, para así someterlo a su tratamiento electivo eficaz. ¿Sí me di a entender con esa última parte del perfil? Sí. Ustedes escuchan de que, ay no, yo no voy a esa clínica porque ahí hay una bacteria. La gente habla así. Ay no, resulta que en la clínica A y que hay una bacteria que todas las heridas se infectan. Es que en la clínica B también la gente se está muriendo porque no sé qué. Pero la gente habla porque a veces los médicos no es que se infectó. Los médicos a veces tienen que hablar con la realidad a los pacientes, pero a veces alarman mucho a los familiares. Porque no es que él cogió una bacteria ahí en UCI. O sea, si ustedes le dicen al paciente, al familiar, cogió una bacteria en UCI, quiere decir que en UCI vive la bacteria y el paciente no la tenía, pero es que la bacteria se le pegó ahí en la sonda, se le pegó en herida, en el tubo ese que colocan para entubar a nivel transtraqueal. Entonces, eso es lo que está llevando a que la gente comente cosas. Es que en la clínica A hay una bacteria que mata. En la B hay 2. Pero es por eso, porque los médicos dicen, es que cogió, escuchen bien la expresión, cogió una bacteria. ¿Sí o no, Yurani? Que así dicen. Así les dicen los médicos. Sí, señora. Aunque lo del perfil epidemiológico es real. O sea, eso es real. ¿Cómo Entonces, es que cogió una bacteria y eso fue lo que lo llevó a que tuvimos que entubarlo. Porque el paciente llega con una cosa, con una patología A y termina con una patología Z. Entonces es eso. Entonces hay que desinfectar las salas, hay que hacerle control de esterilidad a todo, al quirófano, a las paredes, a las mesas, al mismo personal que labora y que está ahí con el paciente. Entonces se les hacen estudios de la nasofaringeos, de las uñas, porque en las uñas también hay hongos, hay cosas que también ustedes en la manipulación pueden alterar todas estas cosas que por lo cual vino el paciente y se va con otra vaina. Profe, eso fue lo que yo le dije a usted. ¿Me escucha bien? Sí. Profe, eso fue lo que yo les dije. O sea, cuando yo trabajaba en Reina Catalina, una clínica de acá de Barranquilla, hubo un brote literal de serratia.
todos los pacientes venían con Serratia. Era una cosa impresionante que el posquirúrgico de cardio, el que le decían apendicectomía, láparo, todo era Serratia. Ajá. Por todas partes, en hemo, en uro. Entonces eso preocupó a la epidemióloga y se hizo un control y encontraron Serratia en el jabón quirúrgico con el que nos lavábamos las manos. Entonces, porque ya se reenvasaban los jabones, se tomaron medidas, se tuvo que esterilizar todas las UCI, quirófano, y se dejaron de reenvasar los jabones se compraban ya envasados. Envasados, exactamente. Entonces ahí, ¿qué hicieron? Tenían que ir cerrando salas por parte para poder decontaminar todo eso. Porque imagínate si estaba, infectándose todo, cardio, pediatría, emergencia, todo, entonces ahí tenían que ir cerrando por parte para poder desinfectar, porque eso tienen que cerrarlo y hacer una desinfección minuciosa hasta que el cultivo de control de salas te dé negativo. Y Serratia tiene, miren que Serratia tiene AMC, de las que yo les mostré de las enzimas. Bueno, ¿tienen preguntas, jóvenes? Todo Nada, claro. señor, que eso no lo terminan de hacer porque la clínica no va a perder plata por cerrar una quirófano, cerrar una UCI. Yowar, pero sí se hizo pero- Yowar, porque todos estaban falleciendo, no es que esa bacteria era multiresistente, estaban muriendo pacientes de una manera increíble. O sea, si la clínica toma medidas así de drásticas es porque la pérdida está siendo mayor y porque ese comentario que la profesora decía se hizo viral. Ahí hay una bacteria, porque hay todo el mundo que no tiene Serratia y ellos también se hablan entre familiares. No, también tenemos todo lo mismo, imagínate, eso fue un problema. Claro, claro que sí. Y es que es peor, o sea, que vale más. Prefiero que digan, no, la clínica está cerrando por estar desinfectando. Qué bueno, o sea, eso hay que aplaudirlo, sin que la gente se dé cuenta de pronto, ¿ya? Pero peor es la vida humana, el Yowar ese. Profe, ya está en la Está carga. bien. Ahora que se hizo con el COVID, un ejemplo, toda la clínica, cuando el pico más alto que alcanzó el COVID, creo que fue el segundo, que para mí fue como el peor de todos, donde hubo más gente muerta. En el segundo pico, la mayoría de las clínicas habían abierto como nada más como 4 o 5 servicios nada más para el COVID. Bueno, en ese pico tocó habilitar toda la clínica. Fueron como 2 o 3 servicios que se salvaron. Pediatría, cardio, y la ginecología. El resto era puro COVID. ¿Cómo crees que hicieron después para volver a abrir un servicio normal otra vez ahí? Se descontamina y hasta que la carga viral no de cero, no abre los servicios. Eso lo controla la epidemiología. Sí, epidemiólogo y los infectólogos. Epidemiólogo, infectólogo y laboratorio. Eso es una interdisciplina que debe estar ahí conectada. Porque si no, no hacemos nada. Bueno, niños, vamos a seguir. Hay otras resistencias que están mediadas de otras maneras, ¿verdad? Que no son enzimáticos, ni cierre de porina, ni nada de eso. Niños, ahí están todos mis estudiantes. Yo nada más oigo a Yuranis hablando. ¿Cuántos hay aquí? Sí, pero quitamos. Quitamos, profe. Yo nada más oigo a la Yurani. Bueno, entonces hay una cosa que se llama extracelular, que es el quorum sensing. ¿Se acuerda? Que es como una comunicación que tienen las bacterias, una comunicación química. Y se realizan las famosas biopelículas o los biofilms. ¿Se acuerdan lo que hablamos eso? Cuando estábamos hablando allá de la cápsula, del glucáliz. Entonces, esos biofilms son los que se forman a nivel de los catéteres, dentro de las cánulas de los catéteres y dentro de las sondas, todos esos dispositivos invasivos. Lo otro son las envolturas celulares, que ya hablamos, las extracelulares, las biopelículas, y las genéticas son las expresiones genéticas, las mutaciones, los genes móviles, todo esto que ya ustedes dominan o deben dominar, no se dejen echar cuento de nadie. Esos son los famosos biofilms o quorum sensing. El ejemplo más característico del biofilm es la placa bacteriana a nivel de los dientecitos, de
de las muelas. Las funciones del cuero sensi, ¿cuál es? Esto, a través de ellos se forman esos tapetes bacterianos que llegan a la Pseudomonas, la Escherichia, la Serratia, todas las que les dé la gana y forman el tapete, ¿verdad? Y eso favorece o aumenta los factores de virulencia de cada uno de los microorganismos. Evaden el sistema inmune, evaden la acción de los antisépticos, de todo. Y ellas, al estar ahí unidas, entonces se lleva a cabo el proceso de la conjugación. Entonces, a través de esa conjugación de la adherencia por los pilis o las fimbrias, entonces se hace la transferencia genética. Entonces, mire todo lo que favorecen ese quórum. Y entonces cada uno de ellos se va a expresar por sus diferentes estructuras que tengan, ya sea movilidad, a través de sus flagelos, metabolitos, los pigmentos que ellas producen, si generan o no las esporas, como en el caso de los bacillus. Entonces, y los pigmentos, que todo esto son o nos sirven como indicadores de que ahí está ella y no hay más nadie sino ella. ¿Listo? Entonces ese es el famoso quórum. Yendo para atrás. Bueno, al cuadro que quería llegar. Tómenle foto, niños. Las bacterias que poseen beta-lactamasa de espectro extendido, o la famosa BLE, hidrolizan penicilinas, cefalosporinas de primera generación, cefalosporinas de segunda y tercera generación. Es decir, que esas bacterias que tienen BLE sola, no podemos colocarle nada de esto, ¿verdad? Si no, miren esto, inhibidor lactámico y carbapenémico. Porque al menos que Yuranis, en el caso de tu ejemplo, ahora me ilumina algo, tú le pusiste imipenem y meropenem, imipenem y ¿qué? Y vancomicina, no me acuerdo qué fue lo otro que me dijiste. Entonces, imipenem es un carbapenémico y banco. Entonces, imipenem es un carbapenémico, pero de pronto, aparte de BLE, ella debió tener una carbapenemasa. Porque mira que a pesar de todo, al menos que la bacteria también tuviera BLE, y si tú le estabas colocando imipenem y no resultaba, ¿qué podía tener Yurani? La bacteria. Repítame la pregunta, profe, que me entretuve. Si la bacteria no respondió a tu tratamiento con el imipenem, ¿qué debió tener aparte de BLE? ¿Quién me responde esa pregunta? Puede haber tenido uno de los genes de cierre de porinas. Cierre de porina, perfecto. Esa es la respuesta. O sea, a pesar del BLE, y como no le colocaron que pudo haber de pronto por ahí salvado la vida a ese paciente, él pudo tener cierre de porina. ¿Listo? Porque miren, lo único que le estaban colocando a él era imipenem, y el imipenem se ve afectado por cierre de porina. ¿Les quedó claro? El ejemplo de la Yuranis. No, esos pelos están dormidos ahí donde están. Carbapenemasas. No le puedes dar. Miren que no hay opción terapéutica cuando la bacteria tiene carbapenemasa. Hidrolizan las penicilinas, todas las cefalosporinas, los beta-lactámicos más el inhibidor. O sea que de nada sirve un pipertazo ni nada de eso. Hidrolizan los carbapenémicos. ¿Cuál viene ahora? ¿Cuál le pondrían entonces? Yurani, yo que estoy dando la clase contigo sola. Se me olvidó el nombre, profesora. Profe, uno de síntesis de proteínas, ¿se podría? No. Bueno, puede ser. Puede ser de síntesis de proteína. ¿Cuál sería la última opción ahí? Bueno, se murió el paciente.
El AMC, Profe, lo mato. los que tienen AMC hidrolizan todo esto. Solamente le puedes poner carbapenémico. Las que tienen oxacilinasa como los estafilococos aureus hidrolizan penicilina primera generación. Le puedes colocar cefalosporinas de segunda y tercera, o sea, una ceftazidime, por ejemplo. Hidrolizan los betalactámicos más los inhibidores. Y también le puedes poner un carbapenémico. Pero dejemos esto de último, ¿oyeron? Los carbapenémicos son mucho más fuertes. Bueno, si no me preguntaron es porque todo quedó claro. Este es un ejemplo que no se los voy a decir porque después se vuelven locos. Niños. Ahí vamos a dejar hablando a la profe sola. Qué aburrimiento, yo no entiendo nada de eso. Ahí estamos, profe. ¿Verdad, Daniel? Es que la clase está tan interesante Sí, que profe. se explica y eso, entonces uno quiere Óyela, aprender. óyela. Oye, a la María Alejandra. ¿Qué me levantó la mano Daniel? ¿Qué me iba a decir Daniel? No, profe, a ver si me puede regalar 5 minutos de su tiempo ahora que se acaba la clase. Bueno, rapidito. Bueno, niños, si no hay pregunta, Yo tengo lo que decirle. si, Lo que pasa es que yo ayer si no no hay, pude asistir, entonces Dios, como si es envidioso.